y To- mucho más. Bienvenida, Me doctora. alegro de verte. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy- Igualmente. Es un placer tenerte aquí esta tarde. En esta Tenemos ya semana que muchas tantas preguntas que cosas nos han hablan llegado por acerca de la email. reproducción asistida. Sí, sí, esta semana ha sido una locura. Empezó aquello con el anonimato, ¿no? Luego continuó con las movidas varias que han pasado en diferentes países con los donantes. Y bueno, y luego hemos tenido el caso de Ana Obregón. Así que Muy una bien. semana a tope de actualidad reproductiva. Sí, estamos Por muy bien. IVF Muy Live contentos Madrid, con el todo equipo más calmado, ¿no? y trabajando. Yo llevo ya Muy, un tiempo aquí y estoy muy satisfecha de trabajar en la clínica. qué bien. Espero que hayáis dado muy Pues buenas mira, acabo noticias esta de semana, tener una que ya casi paciente que ha venido a finaliza. enseñarme el bebé. Y otro paciente que acaba de hacerse una prueba de embarazo y estamos pendientes de que llegue el resultado, pero se había hecho un test de orina y era positivo. O sea que esta tarde dos buenas noticias. Jolín, empezamos la tarde de una manera maravillosa. A ver si nos trae suerte y ciencia y todas las pacientes que ahora mismo están conectadas y van a ir pasando por aquí con sus preguntas, que yo seré su voz esta tarde, les transferimos toda la suerte del mundo y les va también súper bien. Y nada, no me ha dado tiempo a presentarme. Para quien no me conozca, soy Dulce Iborra, periodista en medicina de la reproducción. Uy, dice Marta que me ve entrecortada. Soy la de siempre, la que está aquí todas las tardes en el directo. Hoy seré vuestra voz. Podéis hacer vuestras preguntas en el chat, también en la caja de preguntas, y tengo algunas por aquí que ya nos habéis enviado. Recordaros que ya tenemos en pantalla a la doctora Victoria Verdú. Podéis preguntarle todo Cuando lo que quieras. queréis acerca de vuestro tratamiento. Y doctora, yo creo que arrancamos, ¿no? Bueno, vamos allá. Mira, la primera pregunta que tenemos por aquí es una paciente que después de varios abortos y fecundación in vitro con óvulos propios, de nuevo tuvo un aborto. Luego una ovodonación sin implantación y ahora está a la espera de una nueva transferencia. Le gustaría saber si aumentaría la probabilidad de embarazo si se transfirieran dos Pues embriones o sería obviamente si nos indiferente transferir uno. los embriones, pues se puede implantar uno, el segundo o los dos. Y las posibilidades aumentan ligeramente, unos 7 puntos. Y normalmente en un ciclo con óvulos de donante las posibilidades de embarazo están en torno a un 60%. No es que esas posibilidades vayan a ser el doble. Aumentan pues en un 67% de los casos. Pero es verdad que aumenta mucho la tasa de gestación múltiple y en caso de ovodonación, un 30-40% de los embarazos que conseguimos cuando transferimos dos embriones pueden ser gemelares. Por otra parte, cuando tenemos fallo de implantación, pues hay estudios a nivel inmunológico que tienen un grado de evidencia limitada, pero en ocasiones nos recomiendan transferir los embriones de uno en uno cuando hacemos todo el tema de receptores KIR y hay un tipo de receptores que son AA, pues a veces hacemos estudios inmunológicos y lo que hacemos es, en el caso de que haya una conjunción inmunológica no demasiado adecuada, pues transferir los embriones de uno en uno porque las posibilidades de implantación son mayores. De manera que de entrada, sí, pero mucha precaución con las gestaciones gemelares porque realmente a veces se complican y no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es tener un bebé sano y una madre estupenda y para adelante. Vale. Y siempre, bueno, la medicina de la reproducción intenta hacer un trabajo parecido al de la naturaleza, ¿no? Entonces, lo que La se paciente que ha venido intenta es hoy que a sea enseñarme a de la su manera más niño sencilla quería posible, ponerse ¿no? Y dos menos embriones y al invasiva. final se puso uno. Y es cierto que está muy contenta ahora pues porque ha tenido un embarazo, tenemos una determinada edad en la cual pues si tiene que subir la tensión un poquito pues sube, si el niño crece más, menos, pues con el paso del tiempo pues el número de complicaciones durante la gestación
pues se incrementan y cuando es una gestación gemelar, pues más. De manera que estaba muy contenta de haberse puesto solo uno y haber tenido un niño y bueno, le quedan embriones congelados y iremos a por el segundo dentro de un año. Pues mira, doctora, ahora que comentas el tema de la edad, que es un muy buen momento de actualidad para ponerlo encima de la mesa, ¿no? Porque algunos periodistas me comentaban a mí concretamente esta semana acerca, bueno, si había un límite legal, ético sobre ser madre a una edad, a otra. El límite es ético médico y me gustaría que pudiéramos hablar sobre eso porque parece que los hombres sí que puedan tener hijos a los 70, que las mujeres no puedan a esa edad, pero en cualquier caso a lo que se ciñe la reproducción asistida es la salud materno-fetal, ¿no? Entonces, me gustaría que pudieras explicar la importancia de ser joven para La llevar Comisión adelante un Nacional de embarazo sin Reproducción riesgos, Asistida o nos por lo menos recomienda menor intentar de el 50 embarazo años. a más o menos los 50 años, pero la ley no dice nada al respecto. Lo que sí es cierto es que cuando tú asumes una determinada situación de embarazo y decides tener un hijo, pues no es lo mismo tener 30 que 40 que 50. Lo que nosotros queremos, como te he comentado, es tener una madre estupenda que sea capaz de aguantar el embarazo, que es un esfuerzo muy importante para el cuerpo y que tengamos un niño a término y que esté bien. Y luego es verdad que eso es lo que nosotros queremos, pero también lo que todos queremos, no ya los médicos, sino la sociedad en general, las madres, los padres, es poder acompañar a nuestros hijos el máximo tiempo posible, porque como yo les digo, después de que todo lo que estamos luchando, pues cuando nace tu hijo es cuando acaba de empezar la aventura. Y sí que es cierto que yo creo que también tenemos que ser conscientes de que cuando nace tenemos que tener un tiempo prudencial para poderlos acompañar. La vida a veces nos juega malas pasadas y tenemos que mirar por ellos. Es verdad que hay varones que tienen niños a edades muy avanzadas, casi siempre con mujeres más jóvenes porque están gestando más jóvenes. Y bueno, pues esto que ha salido a la palestra de tener un niño que no ha gestado esta señora. Sí. Eso ya es otro caso que en Es España no se cierto hace y que nada tiene que ver, pero bueno, todas las que ha salido el opiniones tema de pues la edad. son escuchables y todos tenemos nuestra parte de razón, pero sí que es verdad que yo creo que cada caso hay que verlo de manera individualizada y que no hay ni una pareja ni una mujer que venga a intentar conseguir un embarazo y que sea el mismo caso, de manera que yo creo que hay que empatizar con nuestras pacientes y con la gente que decide tener un hijo, ver sus razones y también, bueno, pues el acompañamiento, porque cuando decides tener un hijo, por ejemplo, tú sola, pues es muy importante tú y tu familia y tus amigos y todos aquellos que de una manera u otra te han animado a tener un hijo. De manera que bueno, yo apoyo Ujú. a la gente que decide tener un hijo, sobre todo ellas solas, me parecen muy valientes y creo que tenemos que ser comprensivos con todo este tema de la gestación subrogada porque hay muchas pacientes que yo las conozco que tienen problemas a nivel uterino, que tienen fallo de implantación y la mayoría de los casos de gestación subrogado que se realizan fuera de España son pacientes, parejas y mujeres que lo han intentado todo, no han conseguido tener un niño y bueno, pues buscan el hecho de tener un hijo pues, fuera de nuestras fronteras. Mm. Soluciones donde las hay, ¿no? Continuamos. Dice una paciente por aquí: hola a todas, es mi segunda transferencia. En la primera el embrión no implantó. La beta ha salido positiva, más de 200. Mañana tengo Vamos la a eco ver, para ver si está todo bien, pero esta una mañana he beta, sangrado. supongo que 10 o 12 días después de haber hecho la transferencia, pues de 200 es un nivel adecuado y bueno. Y el hecho de haber sangrado de forma escasa no quiere decir que hayamos perdido el embarazo, ni muchísimo menos. Yo le recomendaría, bueno, pues calma, estar tranquila y realizarse su ecografía pues mañana, que casi seguro que está todo bien.
cuando tenemos un embarazo y nos sale una beta positiva y luego empezamos a manchar de forma abundante, pues lo indicado es hacer una ecografía o ir a urgencias o ir a tu centro si es a una hora del día que está el centro funcionando y hacer una ecografía esencialmente para quedarnos tranquilas. Pero el tener pequeños sangrados en las primeras semanas del embarazo es muy habitual. También es verdad que muchas veces las pacientes están tomando aspirina, heparina y el riesgo de pequeños sangrados está un poco más aumentado que en una gestación espontánea. Pero les recomiendo tranquilidad, que esté bien hidratada, que descanse y que se haga mañana la ecografía. Y que en el próximo directo se conecte para decirnos que está embarazadísima y que va todo fenomenal. Mucha suerte. Continuamos. Una paciente nos Pues pregunta cuál es el éxito de la el éxito de inseminación la artificial. inseminación artificial nunca supera las posibilidades de embarazo de una pareja a cada edad. Quiero decir que cuando tú tienes más posibilidades de conseguir un embarazo es cuando tienes 20, 25 años, que la tasa de fertilidad, es decir, la posibilidad de conseguir un embarazo en un determinado ciclo está en torno a un 25% y a partir de ese momento esas tasas de embarazo empiezan a disminuir de manera que, por ejemplo, con 35 años, pues la tasa de gestación que conseguimos pues está en torno a un 15%, más o menos. Sí que es verdad que pensaréis que es una tasa baja, pero el humano, los seres humanos no tenemos una tasa de fertilidad súper alta y además hay que entender que otras especies animales, pues en cuanto tienen la menarquia, la regla, pues se reproducen y nosotros, bueno, pues tenemos niños a unas edades en las cuales pues hemos estudiado, hemos trabajado y bueno, pues no tenemos 15 años, ni 17, ni 22, ni falta que hace. Quiero decir que yo creo que hay que tener los niños a edades razonables, pero las tasas de inseminación, bueno, pues son las que son porque depende de la edad materna, depende de la calidad de la muestra de semen y desde luego yo por encima de los 37, 38 años siempre estamos recomendando pues hacer una técnica que nos acorte más los tiempos y que veamos cómo está la calidad de los óvulos, si hay fertilización y si los embriones tienen buen aspecto y nos pueden dar lugar a un embarazo en buenas condiciones. De manera que por debajo de los 37-38 años, si está todo bien, creo que es recomendable intentar algún ciclo de inseminación, no más de 3 o 4, y por encima de los 37-38 años, al bajar la reserva ovárica e incrementarse la tasa de anomalías genéticas que portan los óvulos, recomendamos pasar a la fecundación in vitro. Una cuenta pendiente con la seguridad social, en este ámbito también. Pero bueno, todo se andará. Hay comunidades autónomas que ya están empezando a despertar, ¿no? en este tema. Continuamos, dice una paciente por aquí. Hola, me hicieron una miomectomía con apertura de útero. Vamos Es muy a ver, cuando arriesgado hacer hacemos una una FIV poniendo miomectomía dos y embriones. abrimos el útero, hacemos una cirugía uterina como si tuvieras una cesárea. Entonces, si solo es una apertura del útero y no has tenido una cesárea previa ni ninguna cirugía uterina anterior, pues el riesgo no es muy alto de rotura uterina, pero yo desde luego en cualquier caso le recomendaría transferir un embrión y desde luego esperar pues un año desde la cirugía hasta que intentamos el embarazo porque tiene que cicatrizar todo y es verdad que si ocurre el embarazo antes pues aumenta el riesgo de rotura uterina en el embarazo. El problema que tenemos a veces es que nos hacemos una cirugía y claro, esperar un año, pues en determinadas edades es mucho. Entonces, mi recomendación sería que si superamos los 35 años, pues a lo mejor hacer un ciclo, congelar los embriones y pasado un año transferir. ¿Vale? Vale. Otra paciente pregunta por aquí si emplear espermatozoides de biopsia testicular Depende puede del disminuir caso. la calidad del embrión. Cuando no tenemos espermatozoides en el eyaculado y hacemos todas las pruebas genéticas y está todo bien, pues vamos a buscar espermatozoides en el tejido testicular y cuando los encontramos, la calidad de los embriones no tiene por qué verse afectada. De hecho, bueno, pues es
la indicación y no tiene por qué ir mal. Lo que pasa es que todo el mundo luego a la hora de hacer la biopsia no tiene la misma calidad a nivel espermático en esa biopsia testicular. Hay gente que tiene bastantes espermatozoides y hay gente pues que hay espermatozoides aislados y el pronóstico empeora. Y luego hay otra cosa que ocurre y es que en pacientes que tienen fallo de implantación, que tenemos fragmentaciones del DNA de los espermatozoides muy elevadas, en ocasiones incluso nosotros recomendamos ir a biopsia testicular porque sabemos que los espermatozoides cuando no recorren todas las vías seminales y salen, bueno, pues puede ser que esos niveles de fragmentación estén más disminuidos y que nos incremente incluso las posibilidades de embarazo. De manera que depende de por qué hayamos hecho esa biopsia testicular, pero de entrada los resultados pueden ser muy buenos. Qué bien. Pues ojalá que le vaya muy bien. Otra paciente dice por aquí, riesgos con FID, ¿Con qué? Con riesgos FID con tromicitemia, trombos. tromocitemia, trombocitemia, es que no alcanzo a leer aquí, pone PLAC Vamos a 850, ver, cuando probabilidad de hay abortos, pauta heparina. muchas plaquetas, que es lo que está ocurriendo, hay un aumento de riesgo trombogénico y el hematólogo, desde luego lo que hay que hacer es ir a la consulta de hematología, valorar el caso, por qué está ocurriendo esa patología y si el hematólogo considera que es algo controlado y controlable, va a poner el tratamiento anticoagulante adecuado y va a ir bien. Pero sí que es cierto que en estos casos, tanto cuando las plaquetas están muy bajas, que sobre todo a la hora de hacer una punción, pues se pueden producir sangrados. Y además tenemos que saber por qué las plaquetas están tan bajas como cuando están muy altas. Hay que hacer un estudio hematológico completo porque el embarazo además es trombogénico, es decir, aumenta el riesgo de trombosis porque los estrógenos que se producen en la placenta y la progesterona, sobre todo los estrógenos, pues aumentan el riesgo de hipercoagulabilidad sanguínea, es decir, de que se produzcan trombos y hay que estar muy atentos con ese tema. Y desde luego, si te tienes que poner heparina, pues hay que poner heparina durante todo el embarazo. Pues mira, a propósito de la progesterona, una paciente que está en beta espera dice, estoy muy nerviosa, tengo dolor de pecho, molestia sutil tipo regla, dolor de espalda, náuseas, calor como fiebre, pero menos. Dice, ¿todo esto es por la Pues progesterona o yo es que creo ya puedo que descartar embarazo? si hace ya unos días, una semana, 7, 8 días que fue la transferencia, más bien podría ser lo contrario, que el embrión hubiera implantado y tienes una sensación como de aumento de temperatura, de molestias, y no tiene por qué ser que no ha implantado algo, ¿vale? La progesterona lleva un poquito la Lo temperatura contrario. a Bueno, 36,9, esperemos que sí. 37,1 y cuando nos quedamos embarazadas, pues esa temperatura está un poco más elevada en las mujeres embarazadas y en las mujeres en la segunda parte del ciclo que cuando no estamos embarazadas o estamos con la regla. Sí, La verdad y es que las tiene... náuseas también, ¿no? Al principio hace como gracia, ¿no? Lo de tener las náuseas, Pronto, pero las que la ya hemos verdad es que pasado para por ahí tener náuseas 37 semanas y otras tantas, con ya no tiene tanta gracia. en la beta espera. Pero es verdad que cuando es un ciclo de fecundación in vitro y han salido bastantes folículos, ovocitos, porque había muchos folículos, si tenemos náuseas, si estamos así un poquito molestas, tal vez sería bueno pues hacer una analítica y ir un poquito antes de la beta porque a veces hay un poquito de hiperestimulación, aunque sea muy leve, pues estás más hemoconcentrada, aumenta el riesgo de tener un poco de náuseas, o sea que yo creo que depende del caso particular, pero si ha sido un ciclo que han salido muchos óvulos y muchos embriones, si ha sido una transferencia en fresco, a lo mejor sí que debería de consultar y realizar una analítica.
Mira, justo una paciente acaba de poner en el chat que por favor que comentemos lo de la punción sin anestesia, que ya ha pasado por 3 y aprovecho para ponerte un poco en contexto, que es que Red Nacional de Infértiles se ha puesto en contacto con las comunidades autónomas de Andalucía y de Canarias porque la recuperación ovocitaria se lleva a cabo sin anestesia. Bueno, muchos pacientes se han quejado sobre esto y la asociación está tratando de solucionar este problema que sucede aisladamente en solo 2 comunidades. Entonces, bueno, dice esta paciente, por favor, comenta este tema. Yo ya he pasado por Yo, 3 y es bastante yo creo que el desagradable, ¿no? procedimiento Para de mujeres punción que incluso ovárica llegan pues a... es un procedimiento rápido que tarda poquito, pero sí que es doloroso. Hay gente que tiene un umbral de dolor más bajo y luego casi todo el mundo tiene el umbral de dolor normal. Y yo, que llevo muchos años trabajando en esto, pues yo recuerdo cuando hacíamos punciones sin sedación. Pero yo creo que en los tiempos que corren y con todos los adelantos que tenemos, creo que es un dolor no necesario en las mujeres y que igual que vamos al dentista y nos ponen una anestesia para que no nos duela, pues pasar por una punción ovárica sin sedación me parece que no es lo más adecuado. Y además hay gente pues, que, claro, está muy nerviosa, se puede mover, mmm, podemos tener más dificultades a la hora de conseguir ovocitos y más riesgo de complicaciones. Pero sin duda creo que hay que hacer una sedación en la punción. Y creo que en esto estamos todos de acuerdo, profesionales y pacientes. Falta que los políticos también estén de acuerdo, ¿no? Y las direcciones generales de sus comunidades autónomas, sus direcciones de salud, pues lo implementen. Así que, bueno, cada vez estamos más cerca porque hay gente trabajando en esto. Así que suerte a quien corresponda, a quien tenga que pasar por aquí y ojalá la próxima vez pues esto ya esté solventado. Continuamos. Dice una paciente por aquí, ¿es lo mismo un embrión con diagnóstico genético preimplantacional cuando una mujer ha pasado de 42 años que cuando ha pasado de Cuando 30? un ¿Qué embrión posibilidades está tengo a los biopsiado y es 42? genéticamente sano, Entiendo que querrá preguntar ambas cosas. ¿Qué probabilidades tiene que tras el DGP encuentre embriones, ¿no? Y en el caso de que sea euploide y se vaya a transferir, cuando ¿qué tenemos probabilidades 42 tiene años, con pues sabemos respecto que a un cuando era más joven? 70-75% de los óvulos que ovulamos genéticamente están alterados. Entonces, no es imposible conseguir un embrión que esté sano, pero sí que es cierto que si tu reserva ovárica es más alta, pues tenemos más probabilidades de tener embriones sanos y embriones que no estén bien, obviamente. Y luego hay un problema o un tema que es bastante importante y es que los óvulos son unas células muy grandes que en los primeros momentos del desarrollo embrionario son los que llevan todo la fuerza para seguir adelante. A partir del día 3 hasta el día 5 entra más en juego el factor masculino, pero sí que es verdad que en los óvulos hay pues, mitocondrias que están en todas las células, son unas organelas que producen energía y con el paso del tiempo nuestra energía ovocitaria digamos que va disminuyendo. Entonces probablemente dentro de que un embrión de una señora con 30 años genéticamente sano tiene muchas probabilidades de implantar, pues va a tener más probabilidades el embrión de una mujer de 30 años que de 42. Es por esto que en ocasiones pues, han hecho estudios e intentamos pues, en muchas ocasiones utilizar antioxidantes. Se ha correlacionado pues, el hecho de tomar coenzima Q10 con todo esto de la energía que tienen nuestros ovocitos y la fuerza que tienen para implantar. Y, por ejemplo, también vemos que en ovocitos de mujeres jóvenes, sobre todo cuando utilizamos óvulos de una señora, de una chica que es donante y tiene entre 18 y 35 años, esos ovocitos al tener una energía superior, pues muchas veces tienen capacidad de reparación
varones que tienen una fragmentación alta, porque esa energía es muy importante, esa capacidad de implantación y de desarrollo es muy importante, pero sí que es verdad que con 42 años y 43 años pues se pueden conseguir embriones sanos y conseguir un embarazo, ¿vale? Pues mira, a colación de esto que estamos comentando, una paciente dice, ¿y se sabe por qué exactamente los embriones, dice ella, salen malos o se puede mejorar la calidad? A mí siempre me salen malos y Pues la sigo, y calidad según mis de los doctores no hay nada embriones que hacer. es una cosa y la calidad de los óvulos es otra. Hay gente pues, que tiene mala calidad embrionaria. A lo largo del desarrollo embrionario, pues en esos 5 días que dejamos los embriones evolucionar en las incubadoras hasta blastocisto, que es el embrión de 5 o 6 días, bueno, pues ellos a lo largo de esos días hacen una serie de divisiones y un comportamiento que en ocasiones nos sorprende pues, porque hay mucha fragmentación o el embrión hace unas divisiones que no nos parecen normales, incluso hasta el extremo de que hay embriones que tienen mucha fragmentación o una división muy rápida y se desechan por esa razón, porque pensamos que genéticamente no están bien. Eh, con respecto, eso con respecto a los embriones. Y luego hay gente que te dice, es que me han dicho que tengo muy mala calidad ovocitaria. Igual que tenemos mala calidad espermática, pues por mil razones, por factores genéticos, por factores de tipo ambiental, por tóxicos ambientales como el tabaco, pues igual que hay mala calidad del semen, pues hay gente que tiene mala calidad ovocitaria. Y sí que es verdad que nos cuesta mucho determinar cuál es la razón. En ocasiones, bueno, siempre que nos pasa esto, pues pedimos un estudio genético, un cariotipo, a veces, eh, la mayoría de las veces, en un 2% puede aparecer alguna alteración, pero lo normal es que el cariotipo esté normal y hay gente que tiene mala calidad ovocitaria. A veces relacionado con patologías ováricas como la endometriosis, porque hay gente que tiene endometriosis y tiene muy buena calidad ovocitaria, pero hay gente que tiene peor calidad. Y a ciencia cierta no podemos saberlo porque es verdad que cuando tenemos una mala calidad de la muestra de semen, pues aparte del cariotipo, pues tenemos a nuestra disposición test para determinar si factores de tipo ambiental, pues el tabaco, el estilo de vida, pueden producir roturas en el ADN de los espermatozoides, como el test de fragmentación, este de doble cadena, pero en los ovocitos, como son tan valiosos y los sacamos y claro, no, si tú tuvieras técnicas de este tipo, pues te enterarías que tiene el ADN fragmentado, te enterarías de más cosas, pero claro, te quedarías sin óvulo y son muy valiosos y muy pocos. Entonces, nos cuesta más saber qué es lo que está pasando. De todas formas, yo creo que igual que a los varones les influye mucho el fumar, el estilo de vida, el llevar una alimentación regular nada más, pues yo creo que en las mujeres nos pasa lo mismo. Por ejemplo, el tabaco sabemos que influye de forma muy negativa en la calidad ovocitaria y, por ejemplo, el sobrepeso, cuando tenemos pacientes que tienen sobrepeso o obesidad, cuanto más sobrepeso tienen, pues peor calidad de ovocitaria conseguimos. De hecho, hay gente que pierde peso de forma importante porque tiene un problema importante y cuando volvemos a repetir el ciclo, su calidad ovocitaria ha mejorado mucho. Entonces, yo creo que ocuparse, que ya lo sabemos todas y siempre estamos con la misma canción del estilo de vida y de la alimentación y tomar complejos vitamínicos, yo me parece, hay gente que piensa que no sirven para nada, pero yo creo que el que está ocupándose y toma algún complejo vitamínico y hace un poquito de ejercicio y cuida su alimentación no puede ser igual que el que no se ocupa. Entonces, creo que la calidad ovocitaria en ocasiones es mejorable, dependiendo también de qué es lo que nos esté pasando. Mm. De hecho, mira, hace muy poquito el doctor Espinosa, el presidente de la Sociedad Española de Fertilidad, presentaba su libro Dieta y Fertilidad y Dieta Mediterránea y comentaba que mientras escribía su libro y recogía datos, era sorprendente a través de las encuestas que pasaban eh, la,
diferencia entre la expectativa y la realidad que existe o el concepto que tenemos nosotros mismos sobre nuestra dieta. Es decir, que pensamos que tenemos una adherencia mayor a una dieta mediterránea que luego cuando nos preguntan y decimos qué es lo que comemos, dista mucho de la dieta mediterránea, ¿no? De la realidad. Que a veces uno tiene que hacerse un poco un examen de qué deporte practica, cómo come, ¿no? Quizás escribirlo en un papel y enfrentarse un poco a sus rutinas, que como comentas, pues sí, quizás en el caso de la mujer es Sí, más largoplacista, pero en el caso de los sí, hombres, sí. ¿no? No A es lo más mismo corto plazo vivir puede. al lado del Mediterráneo que hacer una dieta mediterránea. Es muy difícil. Es muy difícil. Me lo apunto. A veces con el estilo, o sea, con el trabajo que Me ha tenemos, no encantado. sé, estamos en el trabajo. Yo ahora tengo un horario por la mañana, pero a veces estoy por la tarde y empiezo a las 12:30 y a mediodía. A veces como bien y a veces como regular. Entonces, yo veo que cuando me ocupo de lo que como, pues estoy mejor. Y yo también lo observé mucho cuando mis hijos eran pequeños. Cuando yo me ocupaba, porque tenía más tiempo, porque estaba yo más centrada, pues mis hijos estaban, no cogían peso, estaban y comían bien. Nos tenemos que ocupar de la dieta. Ya sé que es difícil, que lo mejor es a mediodía, sobre todo si estás trabajando, comerlo lo que sea, pero ocuparnos de comer un poquito bien a nivel del cuerpo, de la fertilidad y de la psique influye mucho y a nivel de nuestra microbiota intestinal, ¿vale? Sí, es muy importante, la verdad. Lo que comemos es muy importante. Ah, mira, una paciente dice, estaba comentando al hilo de esto, hola, yo tengo hipertiroidismo y siempre he estado gordita y mis reglas siempre han sido regulares y mi calidad vocitaria ha sido siempre muy buena. Pues Sí, hay genial, gente pero si que, la encontramos un mayoría de la gente problema, que no ¿no? tiene Hay que problemas de empezar a fertilidad poner de le pasan cascabel. cosas, tiene hipertiroidismo, hay gente que tiene un poco de sobrepesa y hay gente que se embaraza muy fácil. Pero claro, los que tenemos problemas de fertilidad, pues tenemos que mirarlo todo. Y es un lío porque también yo me doy cuenta que las parejas cuando quieren tener un hijo, pues se quitan de esto, se quitan del otro y a veces nos pasamos por arriba porque claro, queremos hacerlo tan bien que no disfrutamos nada de la vida y sales y no te puedes tomar una caña. Entonces yo creo No, eso prohibido. que hay Hay que hacer la dieta que, también del que fin hay de que semana, que es la de entrar en una recuperar. dinámica de cuidarse, pero las cosas buenas de la vida y las cosas a muy pequeñas dosis Sí, mm, no son malas. Lo malo, claro que sí. como a mí un Sí, día es me decía un paciente, cuidarse, premiarse, doctora, repetir. es muy Cuidarse, malo cuando premiarse, salgo a repetir. tomarme 10 copas. Pero ¿Qué le más dijiste? No nos lo cuentes. Para, le preguntaste, ¿para qué? ¿Para la salud física o para la salud mental? ¿No? Mira, esta paciente que nos comentaba esto dice, antes de perder al peso, la perder antimuleriana peso. tenía 420 y luego me subió a Sí, bueno, la hormona 430. antimuleriana es que está producido por los Sí. folículos preantrales y antrales de pequeño tamaño, los que empiezan a despertarse. Tenemos folículos dormidos, primordiales ahí en el ovario, cuando empiezan a despertar, pues producen esa sustancia que es la hormona antimuleriana que nosotros detectamos en sangre. Obviamente, si tú tienes un mayor peso, pues probablemente te salga un poco más baja. Sí, tiene sentido. Es como si tú te pones la medicación y Sí, pesas sí. más. Pues la medicación, aunque te prescriban una dosis alta, pues tú te prescriben una dosis alta, pero si tienes un volumen en el cual se va a diluir y es mayor, esto es como si echas algo eh, una cantidad de medicación en un recipiente. Pues cuanto más agua haya o más, pues más diluido va a quedar. Entonces, sí que es cierto que lo que pasa muchas veces es que como vamos a piñón fijo, pues esto es como ha sido la vacuna del COVID, que nos ponían la misma dosis a los que pesábamos 50 y a los que pesan 90, pero no puede ser igual. Los que pesábamos 50 a lo mejor nos sentaba peor pues, Mm. porque nos estaba poniendo como dos vacunas de COVID, pero sí que es cierto que en la medición de la hormona antimuleriana el peso o la pauta de medicación hay que tenerlo en cuenta.
qué bien. Eh, Es que yo me cuando has dejado con durante lo el de la COVID, vacuna las del dos COVID que no lo últimas había estaba pensado nunca. fatal y yo dije, "Pff, es que es la única, pero yo soy un poco pequeña y creo que es que era una dosis Yo muy buena también. para mí". Em, hemos llegado, bueno, hemos sobrepasado el ecuador del directo, son las 7:36. Creo que no he dicho que el directo se quedará grabado, así que se puede repasar en cualquier momento y compartir con quien deseéis. Estamos hablando con la doctora Victoria Verdú, que es la directora de IVF Life Madrid. Es especialista en medicina de reproducción, ginecóloga, tiene muchísima experiencia en baja reserva ovárica, en fallo de implantación y también en abortos de repetición. Es una mesa abierta, una ronda de preguntas abierta o una ronda abierta de preguntas. Y nos quedan muchas preguntas todavía por delante, así que continuamos. Una paciente dice que le gustaría que hablásemos del Pues PRP, me del alegro de que me hagas esa rejuvenecimiento pregunta ovárico. porque también es un tema muy, muy de actualidad. Vamos a ver, en muchas partes de la medicina pues se está utilizando activación de nuestras propias plaquetas que contienen muchas sustancias vasoactivas y factores de crecimiento que pueden ayudar a regenerar tejidos y órganos. De hecho, cuando nosotros nos cortamos, pues producimos un cortecito, las plaquetas empiezan a funcionar y en una semana pues se ha cicatrizado la herida. Entonces, a mí la palabra rejuvenecimiento ovárico, igual que a todos mis compañeros, pues me parece, todo el mundo dice me chirría, ¿no? A mí me parece que no es correcto. O sea, que es un engaño pensar que se nos van a poner los ovarios jóvenes. Los ovarios, si tienes 42 años o 43, no se te van a poner jóvenes. Lo que vamos Mm. a hacer si inyectamos un PRP, o sea, el concentrado de plaquetas, se saca sangre, se centrifuga la sangre, se hace un tratamiento con esas plaquetas y se inyectan en el ovario y en ocasiones en el endometrio. Entonces, si las inyectamos en el ovario, lo que intentamos es que esos folículos primordiales que te decía, que todavía no están produciendo hormona antimulleriana ni nada, que están ellos ahí durmiendo en el ovario y que a lo mejor se despiertan dentro de 2 o 3 meses o dentro de 2 años, Ujú. bueno, pues intentar despertar a esos folículos primordiales y que en el plazo de un par de ciclos, bueno, pues a la hora de estimular la respuesta sea mayor. Pero sí que es verdad que desgraciadamente no parece que aún tengamos evidencia de que mejore la calidad ovocitaria. A mí me encantaría que mejorara la calidad, que los ovarios se pusieran súper jóvenes y sería fantástico porque nuestro principal problema que tenemos ahora es la baja reserva, la edad materna avanzada y la verdad es que el día que consigamos diferenciar, por ejemplo, ovocitos a partir de células madre, bueno, pues será un día maravilloso. Pero mientras tanto, pues bueno, hay estudios y ya tratamientos que se están realizando que nos pueden ayudar un poquito es una estrategia, pues igual que hacemos duestin, que hacemos una estimulación en la fase folicular y luego no, estimulamos en la fase lútea o utilizamos a veces determinados complementos como testosterona o de hidroepiandrosterona, pues estas estrategias junto con el PRP nos pueden ayudar en ocasiones a conseguir unos cuantos óvulos más a la hora de intentar un ciclo de fecundación in vitro y que vayamos a biopsiar los embriones y si tenemos más embriones y más óvulos tenemos más probabilidades de tener algún embrión sano. Pero yo creo que la palabra rejuvenecimiento pues no la debemos de usar porque llama a engaño y porque además no es así. Yo lo que mi experiencia, que aquí lo estamos haciendo desde hace un tiempo, es que sobre todo en pacientes que no tienen una reserva ovárica muy agotada, nos ayuda. Y cuando la Eso es lo que te iba a decir. Igual el término solo vale para aquellas sí, que pero que podrían tener queda un que hay una envejecimiento reserva prematuro. ovárica un poquito mantenida, porque claro, tú vas a despertar folículos que hay, pero no hay folículos que despertar, no despiertan nada, ¿entiendes? Pero sí que yo entiendo que a veces Mm. tú te Sí, quieres sí, dar una sí. oportunidad si no consigues óvulos ni embriones de buena calidad, pues te quieres dar una oportunidad y intentar estrategias que en estos momentos se realizan con mucho
cuidado y de manera muy personalizada y obviamente pues están ahí y puede ser que dentro de unos años pues digamos que Mm, esto nos está ayudando muchísimo. Yo creo que es una de las muchas estrategias que tenemos en pacientes con baja reserva, que tenemos que ver todavía mucho los resultados y que creo que tenemos que ser prudentes a la hora de realizar estos tratamientos, porque si tú tienes un ovario con un quiste endometriósico o tienes alguna patología ovárica, pues yo creo que hay que tener un poco de cuidado a la hora de realizar estos tratamientos. ¿Vale? mm. Sí, y de nomenclar también y de llamarlos, porque luego llegamos tarde y es un esfuerzo brutal para cambiar el nombre del Sí, tratamiento. Ahora todavía se podría llamar tratamientos de activación ovárica, por ejemplo, o de mejora, ¿no? Eh, Porque nos ha pasado también, yo como periodista, que es algo que me toca muy de cerca trabajando en reproducción asistida, que hasta que cambiamos el vientre de alquiler por gestación subrogada o la gestación por sustitución, que el lenguaje dignifica, ¿no? Pues ha pasado mucho tiempo y todavía hay gente que no lo ha deseado incorporar. O, por ejemplo, también tengo por aquí la embriorrecepción, ¿no? Que siempre se ha hablado de la adopción de embriones o de la donación de sí. embriones cuando el tratamiento es Lo que que pasa es que a alguien lo veces se recibe, ¿no? Es habla, verdad que los han es un donado, pero lenguaje más coloquial que empieza a difundirse. Esto es como, eh, pues como tantas cosas. A mí cuando me dicen, doctora, ¿que son gemelos o mellizos? Entonces, en medicina no decimos nunca mellizos, pero no es que pasa nada, nos entendemos, sabemos lo que queremos, lo que nos quieren expresar y no sí. es habitualmente con mala intención. Y, por ejemplo, lo del útero de alquiler, pues suena fatal, porque parece que igual que te alquilas un piso, pues te alquilas un útero. Esto, Totalmente. Y al final es que el lenguaje culturalmente te edifica y deposita en la sociedad lo que significan las cosas, ¿no? Y yo creo que con eso, bueno, tenemos que tener también una responsabilidad. Así que lo del rejuvenecimiento, a ver si entre todos buscamos un mejor nombre. Continuamos, que nos quedan solo 17 minutos. Una paciente pregunta por aquí que ¿qué opina la doctora de la pues doble como te he estimulación comentado, ovárica en me mujeres con parece una baja reserva? estrategia en pacientes con baja reserva y también lo hacemos bastante. El ovario antes nosotros pensábamos, teníamos el concepto de que venía la regla y empezaba la estimulación y ese era el momento de conseguir óvulos, pero con el paso del tiempo pues nos dimos cuenta de que esos folículos pequeñitos que empiezan a despertar, pues no despiertan todos a la vez y hay oleadas de folículos, unos que están más grandes, otros que están más pequeños. ¿Y qué ocurre? Pues que a veces tú estimulas y a la misma vez que estimulas, pues empiezan a aparecer pequeñitos que están empezando a despertar, pero que realmente dentro de la corte folicular de los que están creciendo, pues no, ellos no tienen ninguna posibilidad de llegar a nada. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que en un momento determinado, hace ya unos años, pues se ideó la posibilidad de realizar estimulaciones en la segunda fase del ciclo, es decir, pinchar los folículos que tienen un determinado tamaño y 2 o 3 días después de haber realizado la punción, pues seguir con la estimulación. Eso obviamente nos obliga a congelar los embriones que hemos obtenido o los ovocitos que hemos obtenido en la primera punción y es una estrategia muy válida y que sobre todo según los estudios publicados no es que sean mejores los óvulos de la primera fase o de la segunda, pero sí que es verdad que acorta los tiempos, acorta el tiempo. Y luego también nos ha liberado a los ginecólogos el cerebro de esa de que tenemos que empezar al principio. Quiero decir, ahora llega una paciente que tiene un cáncer y necesita realizar una quimioterapia pronto y podemos empezar. En cuanto tengamos la analítica y la serología, empezamos la estimulación. Se puede empezar cuando se quiera. Y hay otra pauta que se llama rando steam, que Ujú. empezamos a estimular cuando podemos y sobre todo lo hacemos en pacientes oncológicas o que por alguna razón se tienen que operar de alguna patología rápida y que necesita tratamiento,
o que se tienen que hacer un tratamiento quimioterápico, pues es muy habitual. Pero de todas formas, en pacientes con baja reserva, a mí me parece que cada caso tiene que ser individualizado y que lo que es bueno para una paciente a lo mejor no es tan bueno para otra, porque no todos los casos son iguales y que no tenemos que perder de vista todas aquellas estrategias que nos posibilitan tener más óvulos y más embriones, porque eso sin ninguna duda nos va a aumentar un poquito las posibilidades de embarazo en pacientes que tienen mal pronóstico. ¿Vale? Sí, y al final es lo que estás comentando, ¿no? Que cada paciente es un caso y por mucho que queramos Sí, mantener es que un no hay patrón, dos la vida a parejas veces iguales. viene Por como eso viene, ¿no? cuando hablamos, hablamos de manera muy general, pero claro, en estos coloquios no te puedo preguntar el caso exactamente qué edad tienes, qué te ha pasado, te han quitado medio ovario, tienes endometriosis, porque claro, hacer un PRP en un ovario que tiene endometriosis no lo vamos a hacer, porque buenos estamos como estamos. Quiero decir que necesitamos no dañar, que es el principio fundamental de los médicos. Entonces, si tienes ahí un quiste o tienes un Sí. endometrioma, no vamos a hacer PRP, porque a lo mejor estimulamos los folículos, pero a lo mejor te infectamos el quiste endometriósico. Quiero decir que tenemos que individualizar cada caso y ser muy prudentes. Ujú. Mira, voy a recuperar el caso de aquella paciente que nos ha contado que tenía hipotiroidismo y que le mejoró la beta y demás. Dice que, bueno, que finalmente no le fue bien el tratamiento, tuvo ¿Perdona? algunos abortos por... No y te el oigo. esperma... Ah, es que perdona, es que no te oía. En un momento determinado se me dio. Sí, Ah, la paciente que... se No va. sé por qué se me Sí, está yendo la cobertura. ¿Me escuchas ahora? Vale. no te oigo. La paciente que decía... Está entrecortado. Se... Qué raro. Sí. ¿Ahora? ¿Se me escucha? Bien, la paciente que comentaba que tenía hipotiroidismo decía que bueno que finalmente tuvo algunos abortos, sobre todo por su trombofilia y por su KIR y el esperma de su marido que estaba regular. Dice que después de su último aborto le hicieron una analítica de KIR, es KIR AA C1C1, su marido C1C2 y su donante C1C1 y le han mandado Neupogen para la próxima Vamos a ver, transferencia. todos los estudios a nivel Pregunta qué inmunológico, beneficios tiene. yo creo que son también un gran avance a nivel de medicina reproductiva, porque antes, bueno, pues teníamos abortos y hacíamos cariotipos, estudio de trombofilias sin más, y había pacientes que no seguían abortando. Es verdad que en estos momentos hay estudios que nos dicen que el sistema inmune puede producir abortos y que hay determinadas sustancias y medicamentos que nos pueden ayudar. En su caso, pues al tener los receptores KIR-AA, pero ser su donante HLA C1C1 y su marido me parece que has dicho C1 C2, lo indicado de entrada es poner los embriones de uno en uno porque disminuía la inmunoreactividad al embarazo y desde luego estos tratamientos indicados por un inmunólogo que sabe utilizarlos y que va a tener mucho cuidado a la hora de administrarlos, creo que son seguros en el embarazo y que nos pueden ayudar a modular nuestro sistema inmune, pero tenemos todavía mucho que aprender a nivel de inmunología y todavía ahí tenemos en ocasiones pocas certezas. A mí me gustaría transmitir que hay cosas en el estudio de infertilidad, como hacer un cariotipo y que esté alterado, o hacer una histeroscopia y que haya una endometritis o que haya adherencias dentro del útero, que tienen un grado de evidencia A, o tener un pólipo, o tener un mioma mucoso, y que hay que tratarlas sí o sí. Y luego, a nivel, otro tipo de estudios y de tratamientos que realizamos, pues tienen un grado de evidencia más limitado, y yo creo que debemos también de ser muy prudentes,
pero en manos de personas que controlan el tema y de inmunólogos y de gente que estudia mucho todo esto, creo que nos podemos dejar guiar, pero con prudencia. Pues IVF Light, nosotros inmunología sí sí o hacemos estudios inmunología no. inmunológicos. De hecho, dentro del grupo tenemos un test, dentro de los test de receptividad hay un test que se llama INMAP, que lo que hace es un estudio inmunológico a nivel endometrial. Y bueno, pues como los estudios inmunológicos que se realizan en sangre, pues lo que ocurre es que estamos mirando el endometrio y midiendo pues, los niveles de natural killer y el equilibrio TH1, TH2, bueno, muchos parámetros que ya te digo que tienen un grado de evidencia limitada, que no es lo mismo que tener un mioma más un mucoso y que lo tengo que quitar, pero que en ocasiones, en pacientes con fallo de implantación, aborto de repetición, gente que tiene gestaciones bioquímicas y embriones que son normales, yo creo que merece la pena ocuparse de mirar y en ocasiones conseguimos el embarazo gracias a estas pequeñas cosas muy personalizadas que se van haciendo y que nos ayudan a controlar el sistema inmune, pero me gustaría decirte que con todo el tiempo que llevo trabajando en esto, veo que nos cuesta mucho avanzar en ese sentido, aunque sí que se avanza. Sí, por eso te lo pregunto, porque, bueno, pues aquí cada tarde hay muchas opiniones acerca de esto. eh, y bueno, pues poco a poco, ¿no? Al Sí, final la sí. fertilidad, como Yo decís los recuerdo especialistas, es un perfectamente compendio una de paciente que muchísimas tuve hace cosas. tiempo que abortaba y además era muy joven y apareció en la consulta y había tenido 9 abortos. Y bueno, claro, le hicimos todo. Bueno, ya venía con cariotipos, estudio de trombofilias y bueno, pues sí que es cierto que en manos del equipo de inmunología, pues llegamos a hacer un ciclo, aunque era muy joven, porque tenía 29, 28, 29 años, era súper joven, un ciclo de diagnóstico genético preimplantacional y le poníamos los embriones sanos y abortaba también. Y ya te digo que en manos del equipo de inmunología pues consiguió tener a su niña y además de manera espontánea se embarazó y con tratamientos muy personalizados, pues ahí está. Y, y bueno, como ella, pues mucha gente. Bueno, Qué bien. es que lo que no nos damos tan bien cuenta es que el Mira, sistema inmune está muy relacionada con la emoción, con la alimentación, yo cuando me estreso me salen aquí así como unos granitos en las manos, que ya una vez tuve así como un eczema en las manos y en los pies muy importante a raíz sobre todo de un pico de estrés que tuve y yo sé que mi sistema inmune tengo que cuidarlo. ¿Eh? Y mi hija le pasa igual. Y el sistema inmune en las mujeres que se pues quieren quedar embarazadas, que abortan, no es que ellas sean especiales, es que el estrés es muy malo y creo que a veces no estamos en el mismo momento inmunológico. Ya, pues imagínate ya, las pacientes que ya, pero un recuperan los dolor óvulos sin y una anestesia. angustia. Mira, doctora, cada tarde digo aquí, cuando muchas pacientes que ahora tenemos algunas preguntas sobre la beta espera, siempre les digo que a ver si se conectan al próximo directo y nos cuentan que están embarazadas. Y se acaba de conectar una paciente que dice: buenas tardes, en el anterior directo escribí para preguntar si una beta alta implicaba embarazo gemelar. Hoy me han hecho la primera ecografía y todo estaba muy bien con un único embrión. Y nos ha puesto Gracias, una sí. carita de contenta. Muchísimas felicidades y gracias por compartirlo. Vamos a por las últimas preguntas que están relacionadas con esto, con la beta. Una paciente dice: ¿cuándo recomienda primera eco Cuando después nosotros de la ponemos un beta? ¿Cuándo suele blastocito, haber un latido? embrión con 5 días, y si te quedas embarazada, pues ya viene con regalo el embarazo, porque ya estás de 2 semanas y 5 días el día que te han puesto el embrión. De manera que unos 10, 12 días más tarde hacemos una beta y habitualmente pues una semana y media, en unos 10 días, normalmente ya vemos el saco. Para nosotros
lo primero y más importante es ver el saco que está dentro del útero, porque si tenemos una beta alta y resulta que no lo vemos dentro del útero, a unos determinados días, que es entre la quinta y la sexta semana, pues es que puede estar fuera, puede estar en una trompa y eso nos produce estrés a nosotros y a las pacientes. Entonces, normalmente, pues después de hacerte la beta, pues unos 10-15 días a lo sumo hay que hacerse una eco para ver que tenemos el embrión intrauterino y luego pues una semana, 10 días más tarde hacemos una segunda para comprobar que ya late. Otra paciente embarazada por aquí de 44 años y pregunta, está embarazada por ovodonación. Pregunta qué posibilidades tendría en el futuro de quedarse Pues embarazada con sus propios depende de óvulos. su reserva ovárica, obviamente, pero con 44 años sabemos que un 95-97% de los óvulos que ovulamos genéticamente están alterados. Y la verdad es que cuando esto se lo decimos a una pareja o a una paciente, yo creo que no lo pueden creer, pero desafortunadamente es la verdad. Y yo conozco gente que ha tenido niños con 44 y con 47 de manera espontánea. Los conozco. Sé quién son, porque como ha sido solo uno, de, pues me acuerdo de cómo son y cómo se llaman y todo, lo sé Yo todo. también, yo Pero también. es poco probable, pero imposible no, pero un 2% de óvulos pues, maduros, teniendo en cuenta que cada mes ovulamos uno, pues es baja la probabilidad. Yo también conozco, y aunque son los menos, su testimonio, no te voy a decir que haga daño, pero que sí que genera unas falsas expectativas. Entre los testimonios de estos pocos y de los otros muchos que no quieren reconocer que han hecho un tratamiento, ¿hay algún dato que podamos saber a partir de, no sé, los 44, los 43 o los 45, las posibilidades reales que existen de ya no de gestar, sino de llevar un embarazo a término? ¿Existe alguna cifra del tipo el 3, el 4%? Sí, Porque sí, ponerle pero un hay valor estudios publicados que puede nos arrojar un dicen poco de luz, ¿no?, pues, sobre este tema. muy aproximadamente la tasa de anomalías genéticas que tenemos a cada edad y obviamente, como te comento, yo cuando viene una paciente con 44 años le digo la verdad, lo que todos decimos la verdad y es que el 95-97% de los óvulos van a estar genéticamente alterados y además tenemos la desgracia de que nos quedan muy pocos óvulos. Entonces, esa es la realidad, esas son las posibilidades de conseguir un embrión sano. ¿Que podemos tener un embrión sano? Pues sí, yo y en la clínica hace menos de un año, el niño todavía no ha nacido, pues he conseguido de pacientes mías embarazos pues hasta los 50 años con con óvulos de donación, pero el embarazo con más edad que yo he conseguido con óvulos propios después de que hicimos un par de ciclos y la señora no tenía mala reserva ovárica a pesar de tener 44 años, pues es uno. Y es uno en mi vida laboral. Quiero decir que me acuerdo de ella perfectamente y el niño el embarazo va bien y creo que van a nacer prontísimo, pero me acuerdo de ella porque no consigo muchos embarazos con 44 años. Hay gente que tiene una reserva ovárica muy alta, a pesar de la edad, porque tenían un ovario poliquístico y bueno, pues se ha ido agotando esa reserva ovárica, pero le quedan óvulos. Y luego, pues hay gente, por ejemplo, el caso de esta paciente que te comento, es que eran pacientes muy fértiles, pero que decidieron tener los niños muy tarde. Es decir, que tú vives la vida, a lo mejor no tienes pareja y si tienes pareja, pues no. Y a raíz de la pandemia, pues esta pareja decidió tener niños y esa señora probablemente si hubiera intentado tener niños pues con 35 años o con 32, pues no hubiera tenido ningún problema. Lo que pasa es que el paso del tiempo pues, pues hace que los óvulos no estén bien y que tengamos muchos embriones aneuploides. Entonces, no es imposible, pero tenemos que... Yo siempre les comento a mis pacientes que aunque la realidad sea dura, tenemos que conocerla y aceptarla.
porque, claro, ¿qué queremos? Todos queremos que nuestros hijos sean con nuestros óvulos y con los espermatozoides de nuestro marido. Totalmente. Mira, hay una paciente aquí que justo la que nos comentaba antes cuando es mejor hacer la beta, dice, con 44 tuvieron embriones de día 6, pero no pasaron el test Claro, pero preimplantacional ninguno. ¿sabes qué pasa? La Que mejor es duro opción, aceptar la la donación. realidad. Y luego, como en España la donación de óvulos es legal desde hace tantos años, parece que es el siguiente paso, que es obligatorio, ¿no? Pero que parece que es natural. Tú haces inseminaciones, luego haces FIV y luego haces ovodonación. No es, vamos a ver, es un paso, pero es un paso que implica un duelo genético, que implica una pérdida. Y como también les comento a mis pacientes, tú para intentarlo con tus propios óvulos, si tienes 42 años, no tienes ni un minuto que perder. Pero para intentarlo con óvulos de una donante, si tú no lo tienes claro, lo tienes que tener claro porque es un paso emocional muy importante y las posibilidades de embarazo van a ser las mismas ahora que dentro de un año, si tú lo decides. Mm, Y si no lo decides, no, porque en esta vida no es café para todos, no es todo para todos. Yo entiendo gente quien dice, mira, yo es que la ovodonación no la veo, yo lo entiendo, porque no, es emocionalmente pues un paso, un renunciar a algo. Lo que pasa es que sí que es cierto que bueno, pues somos diversos y tenemos mucho amor que dar. Y entonces, bueno, pues mi experiencia es que cuando después de mucho pensarlo, pues una pareja decide pasar a donación de óvulos o donación de semen cuando él lo necesita, pues luego vienen con sus hijos y están súper felices, súper felices. Solo he visto una vez una señora que debía de ser que no lo tenía claro, pero se quedó embarazada y vino a decirme que quería abortar. Y la verdad es que me dejó muy impactada, porque creo que hay que tenerlo muy claro, es un paso muy importante. mm, A tu hijo lo vas a querer un montón, porque desde el primer momento, como tú te alimentas, tú te tratas en el embarazo, como tratas a tu hijo desde que nace, cómo le hablas, si te lo llevas de viaje, cómo lo alimentas, todo va a influir en su forma de expresar sus genes y en su forma de ser. Pero si no lo tienes claro, pues date tu tiempo y haz tu duelo y ocúpate de ti, porque es que todo lo queremos hacer tan deprisa a veces. Hombre, tampoco hay que pasarse y dejarlo para muy tarde, pero yo creo que cuando hay que dar el paso de decidir si quiero hacer una ovodonación, ya no es los 42 años y los 43 que es que no tengo óvulos y que voy, pierdo el momento de tener un hijo. Yo creo que se merece una persona el tener un poquito de paz y pensar cosas tan importantes con un poquito de calma. pues sí, es que, bueno, suscribo cada frase que has dicho, doctora, es que tienes toda la razón y me parece un maravilloso final, además de una frase que dice aquí esta paciente, que dice, para mí es mi opción de ser mamá, no fue nada traumático y me encanta lo que dice, que es muy agradecida por la familia que dona sus embriones, que bueno, no lo decimos suficientes veces, ¿no? Gracias a esas familias, gracias a esas chicas que donan sus óvulos y gracias a esos chicos que donan su semen, igual que esos chicos, esas familias que donan los órganos de esos familiares, ¿no? Que han perdido la vida, o los buenos samaritanos que donan sus riñones, ¿no? A otras personas. Sí, Todas es las el donaciones, mejor de los gracias, porque regalos todas las porque donaciones genera son vida. una felicidad enorme. Así que es a las donantes, que además, Mm. ¿qué os voy a decir? A que se someten a una estimulación ovárica y una punción. Realmente yo que tengo hijos en edad de poder donar, a veces las veo y siento mucha ternura por ellas. Pues doctora Y Verdú, a mí también. muchísimas gracias. Ha sido un Siempre que hablo placer con vosotros compartir es esta tarde todo contigo. muy cercano. Me alegro de poder. Gracias. Qué bien. Pues yo también me alegro y seguro que todas las pacientes a las que les has contestado, les has animado y les has dado
una siguiente solución a su problema, a su largo camino, están también muy felices. Te doy las gracias de parte de Muchas ellas. gracias. Y nos vemos pronto. Un beso fuerte y Adiós. cuídate mucho. Buena Pascua.